Bueno, antes de iniciar, ¿se acuerdan lo que yo les dije que íbamos a empezar a aprender para declarar bendición sobre nuestra vida y todo? Entonces levanten sus manos. ¿Y qué van a decir ahí conmigo? Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Que el Espíritu Santo sea bienvenido a Peniel Chur. Quédate con nosotros, Señor. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, toma el control de mi vida siempre. Bueno, ¿cómo se han sentido hasta el momento en este ayuno? Acuérdense que hoy vamos hasta las 12:30. ¿Bien fortalecidos? ¿Sí? Bueno, el tema del día de hoy es cómo ganar batallas espirituales. ¿Cómo se llama? A veces uno no sabe, estamos librando una batalla o una guerra espiritual con un enemigo cuya táctica principal es el engaño. Este enemigo puede ser derrotado a través de las herramientas espirituales que Dios provee. Y estas herramientas se activan y fortalecen a través de ¿qué creen ustedes? Ayúdenme a predicar. ¿A través de qué? ¿Cuál es una de las herramientas que estamos utilizando hoy? El ayuno. ¿Cuál otra? La oración y la palabra, ¿cierto? Cuando usted viene y entiende que Dios entregó unas herramientas específicas para esta batalla espiritual que tenemos, y entiende que hay que practicarla, porque es que muchas veces se sabe pero no se practica. Usted puede saber Biblia, toda la Biblia, de memoria, pero si usted no la practica, no pasa nada. Usted sabe y dice, no, el ayuno. ¿Cuántos estuvieron en el discipulado que les enseñé cómo es el verdadero ayuno? ¿Cierto? Aprendieron ahí. Entonces, cuando yo entiendo qué es el ayuno, pues ahí ¿qué va a suceder? Pues voy cambiando, voy entendiendo. Y la oración, que fue uno de los temas del discipulado. ¿Cuántos han estado en ese discipulado? Levánteme la manito. Bueno, entonces, el congregarse. Hay personas que cualquier cosa, ay, no voy. Acuérdese que estamos en una batalla o en una guerra, ¿qué? Espiritual. Entonces se dejan convencer por las cosas naturales de aquí de la tierra. ¿Y cuántos saben que no somos de aquí? Que aquí somos peregrinos y que por medio de nosotros se establece el reino de ¿qué? De los cielos. Amén. Entonces la batalla espiritual es una condición específica de la mente que usará fortalezas para tratar de manipular nuestra forma de pensar, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Entonces vamos a mirar qué es una atadura espiritual. Sí, para poder entender, porque ahorita vamos a entrar a orar, a guerrear por lo suyo. Usted es el que tiene que tomar esas armas, ¿cierto? Y tiene que empezar a declarar que todo eso se derriba y cae en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, una atadura es devastadora espiritualmente. ¿Qué hace una atadura? Esta debilita la fe, mata el deseo de alabar a Dios, de proclamar a Jesús como Señor y único mediador. ¿Qué provoca? Provoca ansiedad, desasosiego. Cuando una persona se aparta de Dios y busca otra clase de ayudas como prácticas del ocultismo, que eso no edifica para nada, lo que hace ¿qué es? Atarlo. ¿Usted se ha visto una cadena? ¿Cómo es una cadena? Tiene ¿qué? Eslabones. Y cuando usted permite que lleguen cosas a su mente, ¿a dónde baja? Al corazón. ¿Y luego qué? Usted la practica. ¿De qué está llenando usted su mente? La Biblia dice que nos ha dejado una herramienta principal, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios y toma como un hábito, se dice que los hábitos se forman cada 22 días, a 23 días científicamente.
Entonces, si usted se va para otro lugar, otra nación, usted tiene que esperar 23 días para que su sueño y todo su cuerpo se adapte al nuevo lugar. Así es en el mundo espiritual. Usted debe de tomar hábitos de lectura. Y yo ya les enseñé, en uno de los cultos estuvimos hablando cómo es que se lee la palabra, por qué hay que leerla, y que no es repetir y repetir, sino que es entenderla. Y cuando usted le entiende, ¿a dónde entra? A su pensamiento. ¿Y cómo está compuesta esa memoria? ¿Cómo está compuesto ese pensamiento? Tenemos el consciente, el subconsciente, el inconsciente. Para nosotros los cristianos, teólogos y lo que pensamos. Y en la parte de la psicología lo dividen en dos, que es el suprainconsciente. ¿O me equivoco, señor psicólogo? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando entra a mi mente, y si yo permito que entren otras cosas, se convierten en ataduras. Se convierten en eslabones que usted arrastra. ¿Y a dónde va a llegar? A su corazón. ¿Y qué va a tocar? La fe. ¿Cuántos tienen problemas en la fe? Un día creen, otro día no creen por la circunstancia. Y yo quiero enseñarles el día de hoy esto. Porque el enemigo, ¿qué es lo que hace? Atacar ese territorio. ¿Cuál es el primer territorio que ataca el diablo? El enemigo, su mente. ¿Cómo está su mente? ¿Usted qué está pensando? ¿Qué está usted mirando? Que toca su parte consciente, pasa a su subconsciente y lo guarda en el inconsciente. Eso parece una cajita. Pero ¿qué sucede? Usted dice, pero yo ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué me sucede eso? Pero yo ayuno, yo oro, yo leo algo en la palabra. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Les ha pasado eso? ¿Sí o no? Hoy yo les quiero dar el secreto. Porque Dios nos hizo como hijos. Y por ser hijos dice que nos dio la potestad, es decir, que la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en San Juan 1:12. ¿Cierto? Y dice que la verdad nos hará ¿qué? Libres. Entonces, usted no está luchando contra un ser humano, contra otra persona, sino contra un reino demoníaco. Esta es una batalla o una guerra espiritual, ya sea que usted lo sepa o no, estamos en una batalla, en una guerra espiritual. Dice la Biblia en 2 de Corintios, abran sus Biblias por favor, y los que me están viendo por las plataformas o escuchando, igualmente si tiene una Biblia al lado, búsquela y abra esta cita. Dice 2 de Corintios 10, 3, 6, se lo voy a leer en la Nueva Reina Valera normalmente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en qué? ¿En qué? En Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Repitan conmigo, llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero a mí me gusta mucho como lo dice en la Nueva Traducción Viviente y se las voy a leer. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Es la cita que les acabé de leer, pero la estoy leyendo en una Nueva Traducción Viviente y viene y le dice, vea, usted es humano, usted está en la tierra, Dios lo trajo a usted con un propósito. No es que usted sea extraterrestre. No es que yo lo saqué fuera de la sociedad, no, usted es parte de una sociedad, pero usted tiene que entender que su lucha no es como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, dice, no las del mundo.
es decir, no lo social, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. ¿Y dónde está la razón? En la mente. ¿Es así o no? Y viene y dice algo muy espectacular, razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. ¿Cuántos argumentos se levantan socialmente? ¿Cuántos argumentos dicen ahorita los que, entre comillas, no creen en Dios? ¿Cuántos argumentos se levantan aquí en la tierra? Pero usted tiene que tener claro que usted está aquí, pero usted no es de este lugar. Por eso debe estudiar, debe de leer la palabra de Dios, porque cuando usted coge la palabra de Dios, es tener la misma voz de Dios en sus manos. Usted no tiene que ir a donde brujos, hechiceros, agoreros, santeros, nada que tenga que ver con el ocultismo. ¿Usted a dónde tiene que ir? A Dios. Y usted lo tiene aquí en sus manos. Usted no necesita que alguien venga a imponerle manos. Sí, Dios ha hecho apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Pero la mayor palabra profética, ¿cuál es? La palabra de Dios. Amén. Cuando yo tengo claro eso, mire lo que sigue diciendo. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. ¿Cuántos tienen problemas de orgullo? ¿Cuántos son arrogantes? ¿Cuántos miran al otro por encima del hombro? ¿Cuántos se creen la última Coca-Cola del desierto? Y dice que esa arrogancia es un obstáculo que impide que la gente conozca a Dios. Y dice, capturamos. ¿Qué es una captura? Alguien que me lo diga ahí, ¿qué es una captura? Un momento, un instante, una selfie. ¿Cuántos hacen así? Capturamos el momento. La selfie. Pero aquí viene y habla de algo espiritual, una captura espiritual. Y viene y dice, los pensamientos rebeldes. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Todo. Mire, yo siempre explico eso. Todo lo que es contrario a Dios lo hacen ocultamente. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? Él no le da vergüenza que estén llevados y dañando el cuerpo por ahí. Pero el que es cristiano muchas veces le da vergüenza predicar el evangelio y decir que es de Jesús. ¿Cuántos aman al Señor y no se avergüenzan de Él? Dice la Biblia que si nosotros no nos avergonzamos, Él no se va a avergonzar de nosotros. Entonces a veces son cristianos de la secreta, pero en esto, en la guerra y en las batallas que vivimos cotidianamente, no podemos ser de la secreta. ¿Queda claro? Dios le dio autoridad a usted y a mí para derribar fortalezas. Y ahorita vamos a mirar qué es una fortaleza. Estamos viendo primero qué es una atadura. ¿Está quedando claro? Entonces vienen y dicen, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, ¿qué es lo que hay que tener? ¿Qué? ¿Que no les escucho? Obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿A mí? No. ¿A quién? A Dios. ¿Por medio de qué? La palabra de Dios. Amén. Castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Esa es la cita que acabamos de leer en las dos versiones. Una guerra espiritual es una batalla constante del bien contra el mal, Dios contra Satanás, debido a que toma lugar el ámbito espiritual y no en lo físico. Puede ser fácil de ignorar muchas veces, pero el resultado de cada pelea puede tener consecuencias eternas. Yo siempre les digo, una mala decisión en el presente es el reflejo de tu futuro. Todo lo que tú decidas hoy, y si tomas una mala decisión, ¿cómo va a ser tu futuro? ¿Bueno o malo? Malo. Para combatir una guerra espiritual debes comprender la naturaleza de la batalla, las armas, las herramientas defensivas que tienes a tu disposición y los tipos de ataque que anticipas, que enfrentas. Amén. Dándoles esta introducción, entonces vamos a mirar el tema como tal. Comprender qué es una batalla.
los que copian, comprender la batalla. Enfócate en el ámbito espiritual. Como el término lo sugiere, la batalla o guerra espiritual ocurre principalmente ¿en dónde? ¿En lo físico? No, todo lo ganamos en lo espiritual y luego se refleja en lo físico. ¿Y qué te dice la sociedad? Hazlo todo físico para que tú veas en el mañana lo que tú quieres. Eso es falso. Uno de los principios es, todo se gana ¿cómo? En lo espiritual. ¿Y uno cómo es la forma de ganarlo? De rodillas, orando. ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Usted está orando? ¿Usted está dedicando tiempo y tiene intimidad con su Señor, con su Salvador, con su papá, con su amigo, con el Espíritu Santo? No es solo pedir y pedir. ¿Tiene intimidad? A ver, ¿cuántos son casados aquí o han tenido pareja alguna vez? ¿Qué es la intimidad? Pero no, tú no me hables todo el tiempo. ¿Qué es la intimidad? Alguien que me lo diga desde allá con su voz fuerte y que sea valiente. ¿Qué es la intimidad? Estar juntos, sí, yo puedo estar al lado del otro, pero ¿qué más? Una intimidad es una compenetración. Pasar sus fluidos del uno al otro. ¿Es así o no? ¿Cierto que sí? ¿Cómo es una compenetración con Dios? ¿Cómo creen ustedes? Por medio de la oración, pasar a esa intimidad, que los fluidos, esa palabra de Dios entre a mi ser, tome mi corazón y que yo actúe conforme la palabra. Amén. Entonces la palabra intimidad no es decir, ay, Señor, me tengo que ir a trabajar. Bueno, tú sabes, tú me conoces. Bueno, Señor, y no sacan tiempo. Van y trabajan todo el día, se cansan. Llegan por la noche, ay, ya tengo un sueño. Medio comen y otra vez a dormir. ¿Tuvo intimidad? No tuvo intimidad. Saque ese tiempo, por favor. ¿Sí? Usted, si no tiene esta intimidad, la batalla o guerra espiritual ocurre principalmente en este ámbito. En la parte espiritual puede poseer repercusiones en el ámbito ¿qué? Físico. Pero si no abordas el problema en su raíz, en la raíz física o espiritual. No los escucho. En lo espiritual, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen ustedes? No podrás combatirla de manera efectiva. Si usted no conoce, sino que usted ha escuchado, pero no lo sabe hacer, es hora de que usted entienda que debe de aprender eso, para que usted gane en el mundo espiritual lo que el diablo le ha arrebatado a usted, sea financieramente, emocionalmente, físicamente. Amén. Efesios 6:12, el apóstol Pablo explica, porque nuestra lucha no es contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo define lo que es la guerra espiritual o la batalla espiritual, como una guerra contra poderes que no son de carne, lo que significa poderes que no son físicos o tangibles de la naturaleza. Amén. Por eso creemos que hay que hacer guerra espiritual en la iglesia. Nosotros como Peniel Chur lo creemos. Amén. Entonces, si usted no se mete con Dios, si usted no es una persona de oración, entonces lo primero que hay que empezar es evaluarme cómo estoy yo. Siempre la gente tiende a mirar al otro. Ese es el pecado y lo que el diablo hace, que juzgues al otro, que critiques al otro, que murmures y que tú te creas bueno. Entonces uno dice, ay, es que yo no robo, yo no mato, yo no hago, pero hablas mal. Tienes ciertas amistades y no eres libre. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero la Biblia dice que yo tengo que ver a mi hermano como a mí mismo.
¿Y usted cómo se trata a usted mismo? ¿Usted se trata mal? ¿Se daña usted? ¿O usted se contempla? ¿Se quiere ver hermoso, hermosa? ¿Cómo quiere usted verse? Y así es en la vida espiritual. Debido a que los ámbitos espirituales y físicos están conectados, las cosas que suceden en el ámbito físico pueden tener consecuencias espirituales y viceversa. Por ejemplo, la obediencia a Dios en la vida terrenal fortalece ¿qué? Su espíritu. ¿Usted debe ser obediente a Dios? No por la pastora Patricia, ni por la congregación. Usted debe de obedecer a Dios para que usted tenga ¿qué? Fuerza en su espíritu, que el Espíritu Santo le dé fortaleza, sea un hombre, una mujer, una joven o un joven fuerte en el Señor. Por eso es que como no oran, no pasa, cualquier cosa pasa y están endebles, y cuando uno los ve están mal. ¿Por qué están mal? Porque no han entendido por qué están en esta tierra. Dios nos trajo con un propósito. Lo material es secundario. Lo material es añadidura, tener un carro, una casa. La gente está preocupada por eso y no por el reino de los cielos. Jesús vino a predicar sobre el reino de los cielos. Y usted y yo, como decía ahorita el pastor John Harold, tenemos algo sobre nuestros hombros. Y es tiempo de reaccionar. No importa el tiempo que tú llevas con Dios, tú debes de aprender, pero tienes que practicar y aplicarlo a tu vida. ¿Cómo somos prósperos? Yo ya les hablé sobre la cuestión del dinero, que el dinero no significa ser próspero. Ser próspero es que aunque usted tenga un agua de panela con pan y no tenga más, usted tenga gozo y usted pueda glorificar a Dios y pueda seguir predicando, que tenga salud, que tenga vida en abundancia y en su boca haya palabras de vida eterna para usted y para otros. Amén. Dice la Biblia, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero tienes que someterte a Dios para poder resistir al diablo. Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Confiar en el poder de Dios. Todo lo que les expliqué es una introducción para que usted entienda en esta mañana que la guerra espiritual no es gritar fuera, fuera, no. La guerra espiritual, Jesús no gritaba, Jesús solamente le decía, sal fuera, ¿cierto? Y ya, él la ponía ahí a luchar, y a subir, ¿cierto que no? Él simplemente, la mera unción, pero él ¿qué hacía cada vez que terminaba de hablarle a las multitudes? ¿Se iba al monte a qué? A orar. ¿Cuánto tiempo estuvo en ayuno? 40 días con sus noches. ¿Qué había en él? Unción. ¿Él era sujeto a quién? A Dios. ¿Glorificaba a quién? Al Padre. Decir que tenía humildad. Era manso y humilde ¿de qué? De corazón. Para el que se cree que sabe más que todo el mundo, ¿ahí reina el Señor? No. Entonces hay que empezar a evaluarse en estas cosas. Solo con el poder de Dios puedes esperar ganar contra el enemigo. Para confiar en Dios tienes que aceptar la salvación que Cristo te ofrece. También debes de entender que cada victoria le pertenece ¿a quién? ¿A usted o a Dios? A Dios. Cuando reprendas al diablo, debes hacerlo en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de qué? De Jesús, con confianza en la autoridad de Dios sobre el mal. ¿Sabe que hasta los ángeles, incluso el arcángel Miguel, dicen en Judas 9, el Señor te reprenda cuando peleó contra el diablo por el cuerpo de Moisés? Usted lea Judas 9 y eso es lo que dice. Aún los ángeles. Si incluso los ángeles deben confiar en el nombre de Dios para reprender al diablo, ¿no resulta sorprendente que los cristianos deban confiar en el nombre y poderoso nombre de Cristo?
para hacerlo. Usted no puede ir usted a hacerlo. Usted tiene que estar invadido y lleno ¿de quién? De Dios. En Hechos 19, 11, 20, para los que anotan o tienen la Biblia, pueden abrirla ahí. Se describe la historia de los 7 hijos de Seba, quienes utilizaban en el nombre de Jesús para ahuyentar espíritus malignos, sin poseer una sólida relación ¿con quién? Con Cristo. Un día un espíritu maligno se resistió y lo que hizo fue darle duro. Le dio una pela. ¿Por qué? Porque ellos decían en el nombre, en el Dios de Pablo. Decían ellos. Pero ellos no tenían conocimiento alguno, no estaban llenos de Dios. Y usted no se puede meter a hacer estas cosas si usted no se llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Y de la palabra. Simplemente utilizaban el nombre de Jesús, pero no lo conocían realmente. ¿Qué debemos de hacer? ¿Conocer a quién? Al Señor. Le pregunto a usted, ¿cómo se conoce al Señor? Uy, pero no tantos. Por la palabra, ¿qué más? Por la oración, ¿por qué más? ¿Por qué? Los tiempos de intimidad. Yo los invito a que lean esta palabra en su casa, la de Judas, desde el versículo 1 al 20, y ahí cuenta todo lo que yo resumí, pero ahí cuenta bien la historia. Entendiendo esto, ¿ya entendieron que es una atadura? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es una atadura? A ver, cuénteme. Pues todos me dicen que sí, que es una atadura. Es algo que te atrapa y te impide alabar al Señor. Es algo que produce ansiedad y desasosiego. Y desasosiego. Entonces, una atadura hace eso. Ahora vamos a mirar qué es una fortaleza. Es un fuerte, un lugar que está protegido y que es defendido. Cuando el enemigo le pone pensamientos y usted los conserva y razona con ellos, eventualmente se convierte en una parte de usted. Y en este punto, usted empieza a defender esas mentiras porque se han convertido en una fortaleza. ¿Cómo así? Voy a dar el ejemplo. Viene y le dice, le entra un pensamiento y le dice, es que tú no vas a triunfar, porque de pronto en su carácter, que es formado en su casa, le dijeron que usted no sirve ¿para qué? Para nada, ¿cierto? Es que usted no puede, es que usted, y todo se lo dijeron. ¿Y usted a dónde lo entró? ¿A su qué? ¿Mente y qué? Corazón. ¿Y usted lo cree? Entonces, ¿qué se volvió? ¿Una qué? Fortaleza. Entonces usted empieza a defender eso, inconscientemente usted lo comienza a hacer. Entonces, por ejemplo, personas que tienen, denme un ejemplo de un problema que estén viviendo en este momento. Que usted diga, no, esto pasa. Alguien que me dé un ejemplo. Escasez. Bueno, entonces escasez, ruina, miseria, mendicidad, pobreza, no tienen. Resulta que usted viene y entra en un proceso y usted empieza a creer que usted no se merece tener todo lo que Dios dice que tiene que tener. Y eso le pasa a las personas. ¿Y qué hace el enemigo? Lo apoca, hace que usted tenga ¿qué? Baja autoestima, hace que usted crea en eso. Es decir, que se convirtió en una, repita conmigo, fortaleza. El enemigo ha ganado ese territorio, pero las armas que usted tiene no son carnales, sino fuertes y poderosas para la destrucción ¿de qué? Fortalezas. Y cada fortaleza que usted rompe lo desatará hacia una nueva temporada, un nuevo ¿qué? Nivel. ¿Cuántos quieren estar en un nuevo nivel?
¿Cuántos quieren desatar en esta mañana conmigo con lo que vamos a orar? Fortalezas mentales, emocionales, espirituales, fortalezas financieras, donde usted dice, yo hago pero no entiendo porque está cerrado. Es como si hubieran cielos de bronce para su familia, para su casa. ¿Qué hace usted entonces? ¿Cómo puede ganar esta batalla? Primero, para que anoten ahí. Es que estoy acá como... Tiene que identificar el pensamiento, la mentira y cualquier fortaleza que tenga. Entonces, ¿qué necesito que hagan en este momento ahí con hojitas, sus hojitas, los que están copiando? Mire en qué proceso usted está pasando y qué es lo que usted tiene en su mente continuamente. ¿Cuál es la mentira que el enemigo le ha dado a usted y se ha convertido en una fortaleza? La contienda, la pelea, la división. ¿Qué le ha metido el diablo a usted? No, es que nos tenemos que separar. No, es que esto no funciona. Cuando usted identifica cualquier área en la que haya permitido la entrada, uno permite la entrada. Yo quiero que entienda eso, porque cuando usted conoce la palabra de Dios, usted no le da cabida a lo contrario, lo que el diablo dice que usted no puede hacer. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces eso se vuelve en nuestra mente, ¿qué? Una fortaleza. Cuando usted lo identifica, ya ha ganado la mitad de la batalla. Tiene que tener discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? ¿Qué es discernimiento? Es poder tener entendimiento de lo que me está sucediendo, poder ver más allá de lo que se ve, apartar lo emocional para meterme en el ámbito espiritual. Y la razón no deja que crezcamos en el ámbito espiritual, porque la razón todo qué, por eso se llama razón, todo qué, lo razona, todo lo cuestiona, todo lo dice. Pero la Biblia dice que no es así. Nosotros somos seres ¿qué? Espirituales. Amén. Para que el Espíritu pueda guiarle y revelarle si hay alguna fortaleza que usted aún no ha descubierto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Anoten ahí, confesarlo. Cuando usted declara que encontró esa fortaleza, esa mentira, en ese momento usted empieza a remover lo que el enemigo ha dejado en esa área de su vida, sea financiera, emocional, personal, lo que usted esté viviendo, que ya se volvió esa fortaleza. Usted debe llevar todo pensamiento todos los días cautivos, someter su mente a la obediencia a Cristo Jesús. Y ya leímos la cita bíblica, o sea que es bíblico. No acá hay una invención humana. Ya les di la cita bíblica. Segundo, arrepentirse. Arrepiéntase por permitir que esa fortaleza se formara en su mente. Va a hacer una oración conmigo. Levante su mano. Señor, hoy me arrepiento por permitir cosas contrarias de la palabra de Dios, como ruina, como miseria, pobreza, angustia, desobediencia. Señor, límpiame en esta mañana con hisopo y llevo mis pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tercero, declarar la palabra de Dios. ¿Usted se pone de acuerdo con quién? ¿Con un humano? No, sino ¿con quién? Con la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando hay uno, dos o tres, ahí está el Señor. Pero hablando sus cosas, no. ¿Declarando qué? La palabra de Dios. Declara sus promesas y su verdad. Es por eso que cuando usted conoce la verdad, es más fácil identificar la mentira. Amén. ¿Y cuál es la verdad? Diga la palabra de Dios. No lo que me dice una persona, no lo que me dicen las circunstancias. Es lo que me dice ¿quién? El Señor.
Remueva lo que el diablo dice y reemplácelo con la palabra de Dios. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el diablo a usted? Ay, usted no puede. Ay, no, le está siendo infiel. Ay, no, es que ella no me quiere. Ay, no, es que esta escasez, esta pobreza. Y lo más tenaz es que lo dicen con su boca. La Biblia dice que todo lo que yo diga con mi boca, eso será, se cumple. Amén. Entonces, ¿qué tiene que confesar todos los días? La palabra de Dios. ¿Qué tiene que confesar? Que Dios está con ustedes. ¿Qué tiene que confesar? Que los cielos están abiertos y viene bendición de gran manera para su casa. ¿Qué tiene que confesar? Que aunque vea la circunstancia dañada, ¿usted qué tiene que confesar? Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y declaro, ahí usted que está haciendo una batalla o guerra espiritual. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Renunciar a esos pensamientos, renovar su mente y estar vigilante. Son 3 cosas que usted debe tener ahí. Renunciar a esos pensamientos, renovar su mente y estar vigilante. Cada vez que venga un pensamiento a su mente, júzguelo. ¿Está exaltando a Dios? Un pensamiento que está de acuerdo con su palabra. Ese pensamiento que le llegó está de acuerdo con la palabra de Dios, si no, deséchelo. Si no lo es, entonces échelo, ¿qué? Fuera. Dice la Biblia en Efesios 4, 23, 24, ¿qué dice? Renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Y vestidos de ¿qué? Del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El enemigo está tras su propósito. Él tiene un propósito y es dañar la imagen de Dios. ¿Y quiénes somos la imagen de Dios? Nosotros, la humanidad, ¿cierto? Y su llamado y cada fruto que usted pueda dar para Jesús, usted está derribando y destruyendo las fortalezas que el enemigo quiere colocar. Pero cuando usted bloquea las mentiras del diablo, entonces crece ¿qué? Diga, en madurez. No le permitirá, o sea, el enemigo no podrá detenerlo a usted, sino que usted detiene al enemigo. Amén. Y como conclusión, para que nos pongamos a orar. ¿Y qué quiero que ustedes vayan a ir haciendo ahí? Les voy a dar una conclusión, pero quiero que usted comience a escribir allí. ¿Cuáles son las fortalezas? Hoy les expliqué solamente qué es una atadura y qué es una fortaleza. En los próximos les estaré enseñando las otras áreas para que aprendan a hacer ¿qué? Guerra espiritual. Entonces, deseche cualquier pensamiento de orgullo como conclusión. Deseche cualquier pensamiento. Tienes el poder para batallar dentro de la gran batalla o guerra espiritual. Pero tienes este poder a través de ¿quién? De Cristo. ¿Y el Cristo qué es? El ungido, que está ¿en dónde? Sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Y él que dijo, mayores cosas de las que yo hice vosotros haréis. Eso dice la palabra. Usted debe de creerlo. Si comienzas a sentir orgullo de ese poder como si fuera tuyo, tienes que desechar ese orgullo antes de continuar. Es posible que Satanás utilice el pecado del orgullo contra ti en la guerra espiritual. ¿Cómo así? Ah, no, es que yo estoy bien. Ay, yo no necesito. Y se para. Qué pena, todos necesitamos. Y tenemos que estar, ¿qué? Humildes. Para poder someterse verdaderamente ¿a quién? A Dios. ¿Necesitas qué? Ser humilde. Diga, necesito ser humilde. Es imposible someterte verdaderamente al poderío y voluntad de otro si una parte de ti cree que tu propio poder puede ser igual. Es imposible.
Si dos poderes son comparables o similares, entonces no consideras a ninguno como absoluto sobre el otro. Debes confiar plenamente en el poder de Dios para combatir una batalla o una ¿qué? Guerra espiritual. Usted y Dios saben cómo está. Y si usted dice, no, es que yo de verdad como que... Hoy es el día para que usted se arrepienta, para que usted pueda recibir lo que usted necesita. Porque yo puedo orar por usted y Dios nos escucha. Pero Dios a quien quiere preparar para que usted reciba lo que Él quiere entregarle. Diga yo. Usted es el que tiene que guerrear eso. Amén. Deja el orgullo que puedas tener por tu propio ¿qué? A ver, ¿cómo le puedo decir eso? Por las cosas que Dios te ha entregado. Mire, por misericordia lo tenemos. Amén. Entonces, cada vez que usted reciba algo nuevo del Señor, no se ufane. Deje que Dios lo use. Eso es para el servicio ¿de quién? De su Señor, de su Maestro. Amén. Dice la Biblia, ¿no? No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y enderecerá ¿qué? Tus pasos, tus veredas. Demuestra obediencia e intimidad con el Espíritu Santo. Para combatir una batalla o guerra espiritual tienes que mantenerte obediente a Dios en todas las cosas. Siempre debes de tener intimidad con el Espíritu ¿qué? Santo para lograr tal nivel de obediencia. Amén. Y para ir terminando, el apóstol Pablo instruye a los creyentes con esta cita, Efesios 6:10. Fortalecerse en el Señor. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Es importante tomar en cuenta que el término, cuando la Biblia habla en términos como es, en, con, no es suficiente confiar en que el poder de Dios ganará las batallas espirituales por ti. Ahí lo que quiere decir es que en lugar que debes de tener un compañerismo con Cristo, pelear al lado de Dios en las batallas. Ahí no le está diciendo que Cristo lo va a hacer, sino que ¿qué está diciendo? Usted va a estar allí en el nombre de Jesús. El que va a cambiar y va a derribar eso es el Señor, pero usted tiene que tomarse y agarrarse de la mano de Él, estando ¿qué? En obediencia, en santidad. Para hacerlo, ¿usted qué necesita? Obediencia. ¿Qué más? Dominio propio. ¿Cómo así dominio propio? Tu control. Llenura del Espíritu Santo. Hay personas que empiezan a hacer una cantidad de cosas y es porque no tienen ¿qué? Dominio propio. Amén. Debes obedecer a Dios por medio de su palabra y cumplir sus enseñanzas y mandamientos. Resistir. ¿Qué es resistir? Ustedes se han visto un juego que le colocan a uno, que uno se agarran a un lado y el otro a un lado y comienzan ¿a qué? Comienzan ¿a qué? A alar el uno ¿qué? Al otro, al que tenga más fuerza, ¿cierto? Eso se llama resistir. Y cuando se cae, ¿qué pasa? Se deshace, ¿cierto? Cualquier fuerza que pueda influenciarte de hacer lo contrario. Eso pasa cuando tú oras, eso pasa cuando tú declaras la palabra, eso pasa cuando tú resistes al diablo y huyes. Amén. Y los que me están viendo por las plataformas digitales o escuchando, si crees esto, recíbelo hoy como su Señor y Salvador. Si tú crees en Jesús en esta mañana, si usted ha sentido que esta palabra, este sermón le ha tocado su corazón y quiere decir a Jesucristo que sea su Salvador personal, solo tiene que hacer la siguiente oración. Señor Jesús, y todos los que están conmigo me van a apoyar para la gente que me ve por medio de las plataformas o me escucha. Señor Jesús,
Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. Hoy apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si no tienes un lugar donde congregarte, puedes buscar la dirección de nuestra iglesia Peniel Shur. O si no, ve a una iglesia de sana doctrina donde te hablen del poder de Dios. Y si quieres tener autoridad y poder y ser libre de las ataduras y de las fortalezas, sé obediente a Dios. Apártate del pecado y búscale.